de Nutricia Vago. Acá estamos con el hincha de Estudiantes de La Plata. Antes que nada. Antes que nada, no, papá, antes que nada, buen padre. Sí, habría que comparar, ¿eh? Digo buen Depende padre del porque momento. quiero decir una cosa, yo llevaba a mis hijos al mismo colegio que Ernesto llevaba a sus hijos. Y al igual que Víctor Heredia era un buen padre Estaba ahí, participativo, vigilante con los docentes, pero participativo de las reuniones de padres. Si vos te portás bien hoy en el reportaje, Sí. te vamos a regalar ¿Vos sabés que dicen que no juega, Verón? Palermo y un Verón. Vos sabés que Me me hubiese hizo- gustado regalarte un Perón, que hoy es 1 de Pero julio. con mucho pero gusto. No, Ayer fue 1 de julio. no te lo has ganado, no te lo has ganado. ¿Sabés Bueno. que mi sueño? 88 minutos de la final contra Brasil, centro de Verón, cabezazo de Palermo. ¿Qué? Es gol, van a abrazarse, se levanta la celeste y blanca y tienen la de Estudiantes abajo. No va a pasar, pero... Puede soñar ser, no cuesta Perón nada. puede ser. Y Palermo, si todavía Boca no lo arregla, ¿por qué no va a Ferini levantar? se levantaría de la tumba para filmar eso, No ¿no? sé, lo que sea, pero ¿sabés qué lindo? Yo escuché en un reportaje tuyo, un lindo reportaje a los padres de Palermo. Sí, En la radio. En la radio, sí. Aproveché y decís, ganale, llamala a la madre que está ¿Sabés que allá. son de La Plata y son muy amigos de mis padres? Claro, llamalos y decirle que te den ese gusto. ¿Y por ahí? Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Qué nos pasó? Cuántas cosas que nos pasaron, ¿no? Estamos bien. Estamos Está bien. bien, dice, estamos bien, muy bien. ¿Que estamos bien en qué sentido? Haceme más precisa la pregunta. No, a ver. Es raro ser entrevistado, Habla ¿viste? del país. Uno sí- Valdés habla del país. ¿Cómo que es el estamos del tema. país? Mira, yo creo que... Yo siempre soy un tipo optimista, ¿eh? Siempre... Y creo que hay elementos estructurales, porque para tratar de hablar del país hay que tratar de salir del debate si el gobierno es bueno o malo, que es un debate a veces circular, que partidiza mucho, que... Hay dos elementos que hacen que este país sea muy distinto al que seguramente vivieron ustedes en la mayoría, y yo mismo, en la mayoría de nuestra vida. Un elemento que uno ya da por sentado, pero que no debería darse por sentado porque no fue la constante en la historia argentina, es que no hay amenazas de golpes militares. Y no es tan importante era que de 1810 a 1990, hasta que Menem hizo lo que hizo con Seyneldin y después le quitó el presupuesto a las Fuerzas Armadas y qué sé yo, los militares siempre fueron un factor de poder desestabilizante en la Argentina. Y el soldado Carrillo, ¿cómo se llama el soldado? Carrasco. La eliminación del servicio militar obligatorio. Y pasó el 2002, que fue quizá de las peores crisis de toda la Argentina, y no hubo ni una amenaza de golpe. Y eso es un elemento estructural que cambia a la historia argentina muchísimo. Y que muchas cosas se pueden discutir, entre ellos, por ejemplo, los juicios a los militares desde este momento, sin que haya una amenaza de un golpe o Sí. de un levantamiento. Ese es un elemento estructural que ha cambiado. Y el otro elemento estructural que cambió para la historia argentina es que no estamos al borde de una crisis, que era la historia permanente nuestra desde por lo menos 1952. Siempre la Argentina está al borde, o de una crisis de deuda, o una crisis financiera, o de una crisis inflacionaria, o una crisis terminal. Cada 7 años tenés el Rodrigazo, el 82, el 89, el 95, el 2002, y eso también cambió en toda América Latina. Entonces, es como que esas dos cosas resueltas muestran que cualquier debate que podamos tomar en este momento, cualquier discusión, esa discusión, qué sé yo, vos podés discutir sobre violencia política, es el mejor momento en términos de violencia política. No hay Porque represión. a veces la policía es ahora, que reprime, lo de Bariloche el otro día fue gravísimo, Sí, sí. quizá de lo más grave que pasó muchísimo tiempo, pero no solo represión, la violencia política no tiene que ver ni con golpe de Estado, ni con secuestro, ni con... Vos discutís temas de... Es una barbaridad lo que pasó en Bariloche. Sí. Es una barbaridad. Tenés el tema de libertad de prensa. Podés discutir tangencialmente ahora, antes de la ley de medios, después de la ley de medios, libertad de prensa hay y va a haber en la Argentina. Después habrá cuestiones marginales que discutir. Entonces, todas las cosas que generan mucha pasión, y quizás está bien que generan pasión, se dan en un contexto que es mucho más sano para el país. Entonces, hoy podés discutir, por ejemplo, cuándo pueden ganar los jubilados, cuando en el 2001 no podés discutir eso. Y esa discusión, que es apasionante, porque estás discutiendo sobre uno de los sectores más débiles, o cómo eliminar la pobreza.
Entonces, después está la discusión, el gobierno lo está haciendo bien, esto es gracias al gobierno, esto es a pesar del gobierno, esto en cuánta medida gracias al gobierno, en cuánta medida a pesar del gobierno. Lo de la eliminación de la amenaza militar, eso fue gracias a Menem, a pesar de Menem. Menem lo hizo reganadiente, eso fue un logro social al cual Menem le puso el moñito. Pero así estructuralmente, y vamos a preguntar, yo creo que estamos en general bien, y después no me parece que la gente le esté pasando muy bien. La gente merecería pasarla mejor de lo que la está pasando. Pero siempre la gente merecería pasarla mejor de lo que le está pasando. Lo que es cierto es que en un contexto global donde todo se caía el año pasado, la Argentina, quizás, yo conozco poco de economía, pero quizás por el desendeudamiento, por no tener tanta relación con los organismos financieros internacionales, no solo a la Argentina, le pasó lo mismo a Brasil, que hizo lo mismo que Argentina, desendeudarse. Y a Chile, y Uruguay. A Uruguay. A Chile menos, no. A Chile Chile estaba más relacionado financieramente. Pero Bolivia, Ecuador, Nicaragua, es decir, prácticamente América Latina está en un momento bárbaro. América Latina está en un momento bárbaro. Frente a un mundo, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que venimos muy retrasados porque veníamos el continente de la mayor desigualdad, no tengo duda, pero digamos, en términos de cómo estábamos y cómo estamos, creo que estamos un poco socialmente mejor. En una discusión que es muy difícil de saldar en un ratito, que es si la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. No, pero yo tengo esta pregunta por un tema que vos dijiste, que yo vi que el martes lo trataste en tu programa, que es el tema de cómo no vamos a querer que todos los jubilados ganen el 82% móvil. Y yo, ojalá encontremos la solución. Ahora, lo único que me sorprende a mí es que esa agenda que hoy la hace la oposición y que ojalá se pueda concretar. Si vos fueras oposición, ¿no lo harías? No, ¿sabés qué? Porque eran los mismos que se privaron, que se opusieron a estatizar las AFJ. Pero Eduardo, el objetivo de esta movida del Grupo A no es que los jubilados ganen el 82%, es ver cómo hacen para que la presidenta quede mal ya vetando o desencajando la cosa. Es decir, el tema es, hay que hacerle pagar un costo político a Cristina que yo oponga esto. ¿Vos realmente pensás que interesa el tema de los jubilados? No, yo soy un pobre jubilado que cobra 849 pesos. ¿Vos te crees que realmente el señor Morales o el señor están pensando en el pobre jubilado que cobra la mínima? No seamos ingenuos. Esto es una movida, tiene un objetivo político y no un objetivo social. Lo que hay es una diferencia muy grande, sí me parece, y que creo que no es ningún viento de cola, sobre haber tomado la decisión de recuperar los fondos previsionales en determinado momento, con la consecuencia política que eso trajo. Yo creo que la derrota del 28 de junio para el gobierno implicó un afinamiento de la percepción y de la acción política. Se tomaron decisiones y se operó sobre determinadas cuestiones que a mí particularmente me parecía que eran intocables. Que en el momento que se descontó el 13% a los jubilados, nadie se planteaba si los fondos, o por lo menos no se lo planteaba con la intensidad que se planteó después, si los fondos tenían que volver al Estado o no. Y hoy estamos discutiendo si hay plata líquida o no para pagar el 82% móvil. Digo esto porque vi pero me parece que esta conversación... Pero Marcelo tomó el tema, no yo en aquel momento. No, pero vos... Pero de cualquier manera yo te digo, hay algunas cosas... A ver, hay cosas que son normales en una democracia, que alguna gente se escandaliza y quizá tenga razón, pero hay cosas que son normales. La oposición busca los puntos flojos del gobierno y el gobierno busca los puntos flojos de la oposición. Así es el juego de la democracia. Así como el gobierno dice, bueno, pero ustedes en tal año no hicieron tal cosa, y la oposición dice, bueno, pero si los jubilados ganan la mayoría 890, es poco. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las motivaciones de unos y de otros? Algunos tendrán motivaciones sensibles, otros tendrán motivaciones de ganar una pelea política para después ocupar el espacio que tiene el gobierno. Y así se juega la democracia, no es ninguna novedad. Seguramente pasa, como dice Jorge, que mucha gente dice, quiere esmerilar a Cristina, como Cristina habría querido esmerilar a un gobierno con el que no estaba de acuerdo. Pero ese juego de la democracia. Pero hace falta aclararlo. Bueno, puede ser. Esté claro, para que se sepa que las intenciones no son santas. Está bien. Que no hay intenciones santas. De cualquier manera, a mí lo que me parece es que los jubilados ganan poco. Entonces es cuestión de sentarse en una mesa a ver cómo hacer para que ganen más. Y una de las buenas cosas que pasó el 28 de junio es que en aquel momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, el gobierno, es verdad, tuvo el gran mérito de estatizar las AFJP, medida con la que yo estoy completamente de acuerdo, igual que vos. Y son las grandes medidas de este gobierno. Y hacía varios años la oposición le estaba pidiendo, la oposición, la iglesia, el sector de los medios, estaba pidiendo la asignación por hijo porque decía que había pobreza.
El Frente por la Pobreza. El Exacto, Frente Nacional FRENAPO. por la Pobreza. FRENAPO. En aquel momento el gobierno decía que no había pobreza, que lo habían derrotado porque las cifras del INDEC eran así. Kirchner tiene un discurso que es impresionante por su imprecisión. Nosotros tenemos un 19, 20, 22, se comía como 3% en un discurso de la imprecisión que tenía el tema. Y el gobierno decía son demagogos y nos quieren hacer daño, lo mismo que decís vos. La oposición los arrincona con eso y en un momento dice aparece la plata. Después el gobierno dice es mérito nuestro. Y la oposición dice no es mérito nuestro, que es la discusión de la política. Y por ahí todos tienen un poco de razón. Ahora, fíjense qué interesante. La asignación universal por hijo y la estatización de las FJP son dos medidas que toma el gobierno, una a regañadientes, que es la asignación universal, pero la toma y merece crédito por eso, y la otra por motivación propia. Y son dos medidas que hoy no están siendo revisadas. El famoso Grupo A no está revisando las estatizaciones, está revisando otras cosas, Consejo de la Magistratura, superpoderes, plata de los jubilados, con lo cual son dos medidas muy importantes que se generan implícitamente, no explícitamente, porque no es el estilo de la casa, por consenso.